estamos en el WhatsApp, ¿no? Con el teléfono de todos ustedes, mi persona también, y yo les mando por ahí los materiales. 4 temas importantes, de los cuales 3 van a ser evaluables. El último de la última semana, pues ya no se alcanzaría a hacerlo. El primero, antihipertensivos. La segunda semana veremos diuréticos, ¿sí? Que es fundamental para renal. Y junto con los antihipertensivos también veremos algo sobre los antagonistas alfa-1 aplicables a la hiperplasia prostática benigna. Y la tercera semana es muy importante porque ahí vamos a ver 3 grupos de fármacos que sobre todo los analizarán en el MP en cuanto a enfermedad renal diabética, ¿no? Que son los agonistas LP1, los inhibidores de la S, que es el P2. Y otra tercera familia que se me acaba de escapar el nombre, bueno, pero que diría yo que esa tercera semana es muy, muy importante para efectos de este evento. Y para la cuarta semana en la que les tomamos el examen, ahí ya dejo un tema que yo diría que lo van a ver en todo lado y que es antibióticos e infecciones vías urinarias. Muy importante, no podemos decir que no es importante, pero por el tiempo yo le dejo al final para que pues sea ese el tema no evaluable. En cambio los otros 3 sí son importantes de evaluarse. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ese es el planteamiento del plan de trabajo de este ABP. Para el tratamiento de la hipertensión arterial, ustedes entenderán, pues no es solo cardiología, ¿no? Nefrología, el nefrólogo también tiene una importancia fundamental en el manejo de la hipertensión arterial, y por ello es que el sílabo incluye antihipertensivos. Tiene que ver con esta enfermedad, que ustedes ya la han visto desde varios puntos de vista, que pues, se la define como una enfermedad quizás de las más prevalentes. Y algo que hay que destacar es que la hipertensión arterial no es mala por ella misma, sino por las consecuencias que podemos advertir de su presencia, que tienen que ver con varias complicaciones, insuficiencia cerebrovascular, enfermedad isquémica coronaria, insuficiencia cardíaca renal. Y esto hace entonces que la hipertensión arterial debe ser detectada muy tempranamente, cuando apenas hablamos de una prehipertensión, aunque hay publicaciones que no aceptan esta definición, para que el paciente no llegue a la etapa 1 y etapa 2 de la hipertensión arterial ya comental. Porque en esta hipertensión arterial pues ya deberemos utilizar medidas tanto no farmacológicas como farmacológicas para su manejo. Y la intención en estas clases es adentrarnos ya en lo que es la terapéutica. Ya no va a ser esencialmente farmacología como tal, sino ya criterios aplicables a la terapéutica. Y esto desde el punto de vista así general, que puede variar con los criterios de los profesores del ABP, depende mucho de las publicaciones, ¿no? Y hay muchas publicaciones de cómo manejar la hipertensión arterial, pero aquí vamos a plantear de manera general esto que está aquí, que si lo ampliamos un poquito en la parte de arriba, pueden observar que tanto en la hipertensión 1 como en la 2, antes de utilizar medicamentos vienen los cambios en el estilo de vida. ¿Qué nomás consideraríamos los cambios en el estilo de vida? Cambios en la dieta, actividad física. Actividad física, por ejemplo, ¿no es cierto? El ejercicio es importante. ¿Cuál otra? Hábitos de tabaco. Dejar el cigarrillo, ¿no es cierto? ¿Y en cuanto al alcohol? Disminuir la No, tampoco dejar el alcohol. Además el vino tiene flavonoides, ¿no? Son buenos para la salud cardiovascular. Siempre buscamos justificaciones. A ver si nos tomamos unos vinos. ¿Qué otra medida tomarías tú, así general, para cambiar el estilo de vida? Disminución del consumo de la sal. ¿Qué cosa? Menor consumo de sal. Perfecto. Y eso es muy importante porque habrán visto que hay personas en la mesa, en los restaurantes hay sal. Y hay personas que ni siquiera prueban la comida todavía y le echan un poquito de sal porque ya presuponen que no quieren utilizar. Muy peligroso. En casa hay que botar la sal, esconderles a los papás, mamás, sobre todo que les encanta la sal. ¿Qué otra medida aplicarías? ¿Yo? ¿Sí? Implementar una dieta mediterránea. ¿Qué cosa? Implementar una dieta mediterránea. Perfecto, para bajar de peso es consumir más vegetales, frutas
reducir el consumo de carbohidratos. No es que los carbohidratos sean malos, también están los carbohidratos para funcionar. Si yo no desayuno algo de pan con leche, con algo de azúcar, voy a estar realmente agotado en la universidad, no voy a rendir. El problema es cuando consumo demasiados carbohidratos en la noche. Claro, me mando a la cena con pasta o arroz, papas, azúcar, me voy a dormir. Ustedes duermen poco ahora, ¿no? Pero si me voy a dormir, todo eso se deposita como grasa. Cuando en la mañana, en cambio, el azúcar que he consumido me sirve para mucho. ¿Qué otra medida aplicaríamos? Evitar el sedentarismo. Sí, perfecto, para bajar de peso, ¿no? Un poco va de la mano de la actividad. ¿Alguna otra sugerencia? Una buena higiene del sueño. Cumplir con las horas de sueño es muy importante para reducir el estrés, ¿no? Que también es un elemento de cardiovascular. No se me ocurre ninguna para la hipertensión, pero tal vez para intentar prevenir problemas que pueden derivar de la hipertensión, o sea, problemas renales, podría ser intentar evitar o disminuir el consumo de nefrotóxicos, o sea, tanto como los AINES como té negros, tachía. Sobre todo reducir el consumo de antiinflamatorios renales porque reducen las prostaglandinas citoprotectoras renales. Esa es la razón por la que los pediatras, por ejemplo, no utilizan antiinflamatorios en niños. Utilizan más bien el paracetamol, a pesar de lo que Trump está diciendo en Estados Unidos, ¿no? Que produce autismo, si sucede el embarazo. ¿Alguna otra medida? Ya le veo difícil la cosa. Me interesa escuchar la creatividad, ¿no? Sale por ahí algo que puede ser interesante. Si no lo hay, no pasa nada. No sé, como mantener una buena hidratación, tal vez, o una buena defensa del tratamiento o Hay una que es muy importante. ¿Tú tal vez? Tratar las comorbilidades, o sea, como que disminuir el riesgo de la hipertensión por un cardíaco. El control, el chequeo. A veces confiamos en que nuestra salud es buena y no acudimos a los controles. Y sobre todo pasados los 40 años ya es importante chequear la presión para detectar esto que decíamos hace un momento, ¿no? Poder prever y decir, es posible que con el tiempo te hagas hipertenso, más aún porque tu mamá es hipertensa y ya veo por ahí una presión de todo el tiempo de 130 a 85, ¿verdad? Ya es para ponerse en atención. Y luego vienen ya las medidas terapéuticas que van a depender tanto de sea etapa 1 o etapa 2, y sobre todo miren ustedes que el primer grupo de fármacos que se utilizan para el manejo de la presión arterial son los diuréticos. De ellos, las tiazinas que vamos a ver en la próxima clase. Pero en algunos casos se pueden ya combinar en hipertensión etapa 2, por ejemplo, con otros medicamentos. Y de hecho en el mercado hay, por decir algo, tabletas que combinan hidroclorotiazida diurético con bisoprolol beta bloqueante en una misma tableta, ¿no? Para facilitar el tratamiento. Controles, ¿no? Periódicos y evaluación de si hay buena respuesta, como para hacer automonitoreo, ¿no? Ahora los pacientes tienen los tensiómetros para casa, automáticos, ayudan. Verificar la adherencia al medicamento, ver si el paciente está tomando no adecuadamente los fármacos, si la dosis está que se lo ha prescrito. Y si no hay buena respuesta, como pueden ver, puede haber modificaciones de la combinación, pueden haber modificaciones de la dosis, pueden haber evaluaciones respecto de que a lo mejor el paciente no está tomando el medicamento. Y de hecho pasa eso. Le prescriben al paciente el antihipertensivo, viene al mes, le preguntan cómo te fue con el fármaco y el paciente dice todavía no he comprado, ¿no? Y uno ya está con la previsión de que de pronto ha habido ya algún efecto del fármaco y no se lo ha hecho. Entonces, bajo estos parámetros, ya para la parte farmacológica es importante recordar esta lámina de un angino que yo considero que es fundamental, porque aquí están abarcados las cuatro grandes áreas en las cuales podemos intervenir para el tratamiento del paciente. Y una de ellas, la primera, es lo que tiene que ver con el corazón, gasto cardíaco. ¿A qué es igual el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca por la Un poco más alto, porque yo soy sordo. frecuencia cardíaca por la ¿Por la qué?
La vía frecuencia cardíaca, multiplicado por qué? La resistencia vascular. No, señorita. El volumen sistólico. Por el volumen Todo el volumen sistólico. sistólico. Gasto cardíaco. La fracción de eyección. La cantidad de sangre que yo expulso en cada latido multiplicado por el número de latidos en un minuto. La frecuencia cardíaca. Eso me da el gasto cardíaco. Si yo recuerdo esa simple fórmula, vean ustedes que muchas veces nos olvidamos de ello, ya tengo la clave de las áreas en las cuales puedo intervenir farmacológicamente. Puedo bajar la frecuencia cardíaca, puedo bajar el volumen sistólico, ¿cierto? Puedo bajar la fuerza de contracción del corazón. Eso es lo que llamamos un efecto coronotrópico negativo, cronos tiempo, inotrópico negativo, inos fuerza. Reduzco el gasto cardíaco. ¿Y el volumen sistólico cómo lo bajo? Reducción del volumen total. Reducción del volumen total. Reduciendo la precarga, tal vez. ¿Cómo bajo el volumen sistólico? La restricción. Vasodilatación. Venosa. Venosa sí. Vasodilatación de las venas de capacitancia sí, porque acoge mayor cantidad de sangre y baja la precarga. Pero algo mucho más sencillito. Baja la bulimia. ¿Cómo bajo la bulimia? Diuréticos. Ah, Diuréticos. diuréticos, excelente, pero eso ya es fármaco. Y más facilito que eso, ¿cómo bajo la Dejando de cromación. Orinar. siento la ingesta de sangre? Sí, si yo tomo menos sal, absorbo menos líquidos. Y eso me baja la cantidad de líquidos en la sangre y por lo tanto me va a bajar la precarga y el volumen sistólico. ¿Sí? ¿A qué es igual la presión arterial? Estamos hablando de hipertensión, fíjense, y no hay que olvidarse de ese concepto básico. ¿A qué es igual la presión arterial? Resistencia vascular periférica por volumen sistólico. ¿A qué es igual la presión arterial, doctor? La presión arterial, fíjese, ¿no? Estamos ya en la biología de la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y si este es el gasto cardíaco, ya vimos cómo puedo bajarlo, ya vamos a ver con qué fármacos. Tengo la resistencia vascular periférica que ocurre a nivel de las arteriolas. ¿Cierto? Entonces, si las arteriolas están cerradas, la presión arterial tiende a subir. Si las arteriolas están relajadas o más aún dilatadas, la presión arterial baja. Entonces, con esos conceptos claves, aquí en el corazón para bajar el gasto cardíaco puedo utilizar los beta bloqueadores o beta bloqueantes o antagonistas beta bloqueantes, como ustedes quieran llamarse. Porque los beta bloqueantes me van a reducir la frecuencia cardíaca, en lugar de que esté el corazón latiendo muy rápido. Reducen baja la frecuencia cardíaca, me reducen la fuerza de contracción del corazón. Con eso bajo el gasto cardíaco y bajo la presión arterial. Acá utilizaré los vasodilatadores, que hay muchos, tanto lo que llamamos vasodilatadores directos como otros medicamentos que de manera indirecta producen dos cosas: relajación arteriolar y vasodilatación arteriolar. ¿Cuál es la gran diferencia entre relajación arteriolar y vasodilatación arteriolar? ¿Quién se anima? Entre dilatación, perdón, ¿qué? Dilatación. Este es el calibre de una arteriola. ¿Qué será relajación? ¿Cierto? La arteriola se relaja. Ya no puede producir vasoconstricción. La arteriola se relaja. Eso es vasodilatación. ¿Y vasodilatación qué será? Aumenta el calibre. Activamente el vaso aumenta el calibre. ¿Sí? Entonces los vasodilatadores directos, como por ejemplo el nitro, el cruciato, la hidralacina, el minoxidil, al producir vasodilatación activa, les abre a los vasos, pueden producir un efecto hipotensor excelente para bajar la presión arterial, pero peligroso, porque le puede llevar al paciente al lado contrario, que es la hipotensión. Y de hecho, por ejemplo, el nitrocruciato de sodio, que se utiliza en lugares de cuidados intensivos, es muy bueno para el manejo de hipertensión arterial de difícil tratamiento. ¿Eh? Bueno, sí. Muy bien. Más allá de estas dos grandes áreas, cardiológica y vascular, existe una tercera que no es menos importante y que tiene que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque ahí están identificadas asimismo varias familias de fármacos muy útiles para la hipertensión arterial.
¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Es bueno recordar esas cositas. Es el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué significa el prefijo yuxta? Al lado de. Glomerular. El aparato yuxtaglomerular está al lado del glomerular. ¿Qué función cumple el aparato yuxtaglomerular? Detecta los cambios de la. ¿Qué hace? O sea, detecta los cambios de la volemia. ¿De la volemia? Tiene barroreceptores. Y esos barroreceptores son los responsables de a nivel renal percibir cómo está la presión arterial sistémica. Les cuento una cosa. En sujetos de raza afroamericana, yo me atrevo a decir raza negra, porque no tengo. Ahora somos como muy sensibles a todo. Si uno dice raza negra, es como que si no es así. Sujetos de raza negra o afroamericana que tienen las arterias renales cerradas fisiopatológicamente, el aparato yuxtaglomerular percibe como que la presión arterial sistémica está baja. Y esos pacientes en el mismo aparato yuxtaglomerular empiezan a producir grandes niveles de renina. Y esa renina desencadena el sistema renina que te aldosterona y esos sujetos hacen hipertensión arterial. Eso es lo que se llama la hipertensión renovascular, muy característico de los sujetos de raza negra. ¿Cómo diagnostico ya la hipertensión renovascular? Sin exámenes de laboratorio. Clínicamente. Es bonito pensar en estas cosas. Si las arterias renales están muy cerradas, ¿qué puede ocurrir? ¿Pasará la sangre libremente o pasará haciendo ruido? ¿Qué haría entonces con el fonendoscopio para diagnosticar más claro? Ausculto de las áreas renales. Voy a escuchar soplos históricos que me dan el diagnóstico de hipertensión ¿No renovascular. habría el colibrí también? Están cerradas, no habría preocupación. O sea, si la... Mira, si más bien lo que tienes es activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, vas a tener de alguna manera aumento del flujo sanguíneo en el organismo, ¿no? Yo creo que lleguemos a estados de ritmo. A menos que haya ya tenido presión. Pero esa hipertensión renovascular que vemos en estos sujetos de esta raza puede acompañarse de hipertensión arterial. Y es el mejor ejemplo de cómo funciona el sistema renina-angiotensina aldosterona. Porque este primer incremento de la producción de renina, junto con el angiotensinógeno, produce del hígado, formamos la angiotensina 1, ¿no? ¿Y la 2 en dónde se forma? ¿Se acuerdan? Pulmón, por acción de la ECA, eso lo sabemos. Y la angiotensina 2 ya tiene dos efectos, uno directo per se, vasoconstrictor en los receptores AT1 de la angiotensina 2, y el otro es estimulando en la región glomerular de la suprarrenal, la corteza, mayor producción de aldosterona. La aldosterona actúa en sus receptores, ¿en dónde? ¿En los túbulos colectores o en los conductos colectores? ¿En se acuerdan? Revisarlo, quiero que revisen eso. ¿Dónde están los receptores de la aldosterona? Vamos a ver los Colectores. Sí, porque la tuba de los conectores. Eso es Ahí la actúa antidiurética. Es la antidiurética. Es en ¿Y la hormona antidiurética en dónde? Los túbulos. La antidiurética en los túbulos. Bueno, revisen, ya, para otros verdes. Los conductos. ¿Y la aldosterona qué hará a ese nivel? ¿Qué hace? Estimula sus receptores y reabsorbe sodio y agua, ¿no? Y eso aumenta el volumen sanguíneo y la presión. Entonces, para esta tercera gran área de intervención farmacológica disponemos de medicamentos que inhiben la ECA, no pasa la 1 a la 2, bloquean los receptores AT1 de la angiotensina 2 en los vasos sanguíneos, ya no va a haber vasoconstricción, y los antimineralocorticoides pueden bloquear los receptores de aldosterona, reduciendo la acción de la aldosterona y por lo tanto la reducción de sodio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, con esos elementos, bueno, yo les comparto antes del análisis a lo que es igual a la presión arterial para que nunca lo olviden y por eso nos va a servir para el importante, tenganlo en cuenta. Y los vasos de capacitancia que ya comentaste tú, se pueden dilatar con ciertos medicamentos también para reducir la precarga y el volumen sistólico. Ahora, ya hablando de los fármacos que van sobre todo
a tener un efecto de tipo simpático-lítico, o sea que van a reducir el influjo del sistema nervioso simpático. Es bueno recordar que el corazón y los vasos sanguíneos no son iguales en el tipo de receptores adrenérgicos que contienen. El corazón, como pueden ver, fundamentalmente tiene receptores beta 1 adrenérgicos en mayor cantidad y también beta 2 adrenérgicos. En tanto que los vasos sanguíneos tienen receptores alfa 1 y alfa 2 y receptores de tipo beta 2. Solamente a nivel del aparato extraglomerular, salud, hay receptores de tipo beta 1, responsables, como ya dijimos, de estimular la producción de adrenalina. Ahora, si ustedes observan acá arriba en el corazón, los receptores beta 1 y beta 2, cuando son estimulados por el sistema nervioso simpático, van a incrementar el gasto cardíaco. Y lo hacen a través del incremento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, la velocidad de producción. En tanto que los vasos sanguíneos, los receptores alfa 1 alfa 2, el linfoma, son los responsables de la construcción. En tanto que los beta 2 son responsables de la dilatación vascular. Si está claro, está ahí. Si yo estimulara estos receptores beta con norepinefrina, ¿qué sucede a nivel del corazón? Aumenta el gasto cardíaco. Y a nivel vascular, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Aumento la dilatación vascular con el uso de norepinefrina. ¿Sí está claro hasta ahí? Por lo tanto, si lo que hago es no usar norepinefrina, sino una sustancia que se oponga a la acción de la norepinefrina, un beta bloqueante, ¿cuáles serían los efectos a nivel cardíaco? Bajaría la frecuencia cardíaca, bajaría la fuerza de contracción, bajo el gasto cardíaco, y si bajo el gasto cardíaco se añade un tercer elemento fundamental en cardiología, que es reducir el consumo de oxígeno por parte de la fibra miocardial. Y ese detalle es muy importante, miren ustedes, porque cuando yo bajo el gasto cardíaco y reduzco la demanda de oxígeno, el consumo de oxígeno, es un beneficio adicional que le puedo dar a un paciente que ha tenido antecedentes de enfermedad isquémica. Y este es un punto clave en antihipertensivos porque reducir ese riesgo de enfermedad isquémica ha hecho que los beta bloqueantes también aumenten la sobrevida de los pacientes hipertensos tratados con beta bloqueantes. Entonces, cuando yo busco ventajas competitivas de los beta bloqueantes frente al resto de antihipertensivos, me referiré a la reducción del gasto cardíaco, reducción del consumo de oxígeno y aumento de la sobrevida de los pacientes. Eso es fundamental de recordar. ¿Y acá qué hará el beta bloqueante? Ya lo dijeron, con los vasos sanguíneos. Si los beta 2 son responsables de la dilatación, ¿qué pasará si yo bloqueo esos receptores? Piensen, los beta 2 son responsables de dilatación. Lo que voy a hacer es bloquear los beta 2 con los beta bloqueantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es eso? Provoco vasoconstricción. Ahora la pregunta es bien, si aquí en el corazón el beta bloqueante le está bajando el gasto cardíaco y eso es bueno para la presión arterial, para bajarla, pero en cambio los vasos sanguíneos, el bloqueo de los receptores beta 2 evita la dilatación y por lo tanto me puede producir vasoconstricción, ¿será eso bueno o malo para la hipertensión arterial? Malo. ¿Por qué es malo? Porque vasoconstriñe perfectamente y suena eso. Excelente, es decir, lo que gano bajando el gasto cardíaco, pierdo al provocar vasoconstricción. Entonces, esa es la razón por la cual actualmente han sido de enorme beneficio los beta bloqueantes de tipo beta 1 o llamados así cardioselectivos, porque los beta 1 están presentes solamente en el corazón. Sí, eso fue una pregunta. Yo no sabía que sí sabía que beta 1 está solo en el corazón, pero aquí nos contabas que beta 1 puede estar en las células glomerulares. Entonces, no tiene un uso de un beta bloqueante cardioselectivo, un aumento de una. Analicemos. Si yo utilizo un beta bloqueante beta 2
a los beta 1 del aparato extraventricular. Pero si uso un beta bloqueante beta 1 cardioselectivo, que puede ser acebutolol, atenolol, isoprolol, mesoprolol, metoprolol o isoprolol, esos al bloquearme los receptores beta 1 del aparato extraventricular, más bien van a inhibir la producción de renina y bloquean al inicio el desencadenamiento del sistema renina-angiotensina 2A. Entonces, estos conceptos son importantes de recordarlos porque los actuales beta bloqueantes beta 1 selectivos o cardioselectivos, como los 5 que he mencionado, tienen una mayor eficacia al reducir el gasto cardíaco y respetar los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son esos 5 beta bloqueantes cardioselectivos? Para que los aprendan: acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol y metoprolol. Yo necesito que sepan eso porque ese concepto es importante desde el punto de vista de control de la presión arterial por el hecho de que su acción es cardioselectiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y lo otro, para complementar, si los receptores alfa 1 son responsables de la constricción vascular, yo puedo utilizar antagonistas de los receptores alfa 1, por ejemplo, como la trazosina, para reducir la vasoconstricción y bajar la presión arterial por un fenómeno de vasodilatación. ¿Sí está claro? Ahora miren, para efectos del ABP renal, las vías urinarias también contienen receptores de tipo alfa 1. Y eso hace que algunos antagonistas de alfa 1 que se utilizan para bajar la presión arterial también sean útiles para dilatar las vías urinarias y mejorar la división en esos pacientes. Generalmente, anoten, la tamsulosina, la doxazosina y la tercera que me acabo de olvidar, que está acá, permítanme echar una miradita, que es la terazosina, son muy utilizados esos tres, terazosina, doxazosina y tamsulosina, para provocar dilatación de las vías urinarias y mejorar la micción en pacientes con hiperplasia prostática, ¿no? Le vamos a volver sobre esta lámina. ¿Preguntas hasta ahí? Y finalmente, miren, respecto de los beta bloqueantes no cardioselectivos, como los beta 2, existen 3 razones adicionales por las cuales también son buenos los beta 1 cardioselectivos, porque si ustedes le echan una miradita a esta lámina de aquí, acá, a nivel de las vías aéreas hay receptores beta 2 que, como ven aquí, son responsables de la relajación de las vías aéreas. Por eso es que cuando yo tengo pacientes asmáticos o con EPOC, puedo utilizar agonistas beta 2, ¿no? Como el fenoterol, el salbutamol, como sobretopolin. Pero si yo a ese paciente viejito con hipertensión, que además ha tenido enfermedad pulmonar obstructiva crónica con bronquitis, porque era campeón para un cigarrillo, le administro un beta bloqueante beta 2, no le voy a bajar la presión arterial, ¿no? Porque bajo el estadio, pero acá puedo provocar cierre de las vías aéreas y desencadenamiento de problemas respiratorios. Entonces, una razón adicional para utilizar los beta 1 cardioselectivos es el hecho de que esos recambios sí respetan las vías aéreas de los pacientes. Una razón adicional, en mujeres hipertensas con hipertensión inducida por el embarazo, en algunas de ellas, vean que los receptores beta 2 son responsables de la relajación del miometrio. Cuando una paciente está con amenaza de parto prematuro, yo puedo administrar fenoterol o salbutamol, los utilizo para vías aéreas, para relajar la fibra miometrial y que la paciente no tenga el parto prematuro. Pero si a esa paciente yo le administrara un beta bloqueante no cardioselectivo, bloqueo estos receptores beta 2 del miometrio y puedo desencadenar contracciones miometriales y amenaza de parto. Hay una pregunta que no he entendido muy bien. O sea, no he entendido antes que lo resolverlo. Por ejemplo, pacientes con negatividad, que le tienes que dar propanolol. ¿Por qué en algunos pacientes no generan vasospasmo y otros sí? Depende de la susceptibilidad de las vías aéreas. Ojo que
Estos conceptos generales pueden o no presentarse en los pacientes. De hecho, te cuento algo. Por ejemplo, en mujeres embarazadas hay dos beta-bloqueantes que no son cardioselectivos, el carvedilol y el labetalol, que al no ser cardioselectivos bajan la presión arterial en una mujer embarazada, pero que podrían bloquear estos receptores y desencadenar actividad uterina. Entonces ahí la gran pregunta es ¿por qué en unas pacientes sí, por qué en otros pacientes no? Depende de muchas cosas, de la dosis administrada, depende de la cantidad de receptores que tenga la paciente, depende de los niveles plasmáticos que alcanza la paciente, etcétera, etcétera. Es decir, cada paciente es un universo. Y en un paciente que está teniendo un efecto adverso de un beta-bloqueador no selectivo, ¿qué se le puede dar para revertir esto? ¿Una mujer embarazada, por ejemplo? Sí, pero una mujer embarazada o un paciente con espasmo por un propanolol. Bueno, si fuera, por ejemplo, una mujer embarazada en la que empezamos a desencadenar de actividad uterina, podríamos utilizar, por ejemplo, antagonistas del calcio, nifedipina, que además de ayudarme a bajar la presión arterial, también van a intervenir y habría que suspender el beta-bloqueante. Lo propio, un viejito con EPOC, que le administro el beta-bloqueante y me desencadena dificultad respiratoria, tengo dos posibilidades. Una, quitarle el beta-2, beta-bloqueante, y administrarle más bien un beta-1 cardioselectivo. O lo otro podría ser cambiarle a otro tipo de antihipertensivo, darle un calcio antagonista, darle un vasodilatador directo. Y eso depende mucho de los protocolos de cada servicio hospitalario o de la forma en que el cardiólogo o el nefrólogo maneja el ¿sí? Pero necesitamos recordar estos elementos porque de alguna manera hay efectos secundarios que podrían mostrarnos sobre todo la utilidad de darles prioridad al uso de los beta-bloqueantes cardioselectivos. ¿Sí? Y un último elemento que me permito aquí mencionarles para que no nos confundamos con el uso sobre todo de la clonidina, que es un antihipertensivo. Observen lo siguiente, por favor, miren acá. Miren acá. Los receptores alfa-2A que se encuentran en las terminaciones preganglionares son responsables de inhibir la liberación de norepinefrina a nivel preganglionar. Esto significa que la clonidina, que se usa como antihipertensivo, es un agonista alfa-2A. Puede confundir cuando yo digo agonista alfa-2A porque uno puede decir, claro, si es agonista adrenérgico alfa-2A, más bien me aumenta la presión arterial. Pero es un antihipertensivo porque inhibe la liberación de norepinefrina a nivel de ventrículos. Y eso nos hace ver entonces un sin razón que podría confundir que siendo agonista alfa-2A, su efecto es de tipo simpático lítico o antagonista. ¿Sí está claro? Eso es fundamental de recordarlo porque inclusive les cuento algo. He escuchado más de un cardiólogo decir que la clonidina es un antagonista alfa-adrenérgico. Eso no es bueno. Porque la clasificación de los agonistas adrenérgicos después de pueden ver aquí a la clonidina, que es un agonista adrenérgico de acción directa selectivo de los receptores alfa-2, pero se le utiliza como antihipertensivo. Ahí la pregunta debe ser respondida por el hecho de que la clonidina actúa en los receptores alfa-2A presinápticos y reduce la liberación de la dopamina. Esa es la clave por la cual este agonista adrenérgico es antihipertensivo. Y esto es muy bueno de recordarlo porque la clonidina, por ese efecto central, es muy utilizada para el tratamiento de la hipertensión arterial en mujeres embarazadas. Aquí ven otros agonistas no selectivos, ¿no? Así como ejemplo, porque no hay tiempo para revisar todo, como la oximetazoína, el famoso 2, que se encuentra en los descongestionantes nasales. No sé si han usado alguna vez el famoso AFRI, por ejemplo, cuando uno está con la nariz congestionada y no puede respirar. Esa vasoconstricción potente que produce la oximetazoína en los vasos nasales reduce la congestión y uno vuelve a respirar adecuadamente. Pero el problema de estos usos locales es que luego de que pase el efecto de la oximetazoína viene el efecto de rebote, que es espantoso, ¿no? Porque normalmente se tapa la nariz
acuerdo? Al paso nada más por el tema del acto adictivo, pero lo que me interesa más son los antagonistas adrenérgicos, que los vamos a dividir en dos grupos, ¿no? Los antagonistas alfa, los antagonistas beta. Y dentro de los antagonistas alfa se encuentran estos que se utilizan para el manejo de la presión arterial alta por la producción de vasodilatación. Parasocina, terasocina, doxazocina, tirosina, torsulosina. Sobre todo estas cuatro que están aquí se utilizan mucho, como ya lo comenté también, para dilatar las vías urinarias y facilitar la misión en el hiperplasia contractiva. Ténganlo muy en mente porque es probable que en el ABP se tome este tema de estos antagonistas alfa. Y los antagonistas de tipo beta, que son los que nos han ocupado más del tiempo hoy, pueden observar ustedes que se dividen en tres familias llamadas de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación son los que no disciernen entre beta 1 y beta 2, no son cardioselectivos. Ahí está una molécula clásica que es el propranolol, no propanolol, cuidado, ir a hablar de propanolol, cuidado, es propranolol. Y están otros como el pindolol, el sotalol, el timolol, muy utilizados. Y tenemos la segunda generación que en cambio son los cardioselectivos. Ya dijimos, ahí están acetolol, atenolol, isoprolol, esmolol y metoprolol. Esto yo necesito que ustedes se lo sepan, porque se van a preguntar. Son beta 1 selectivos, actúan solamente a nivel del corazón y en el aparato yuxtaglobulado. Y tenemos los de tercera generación que se dividen en dos subgrupos, los no selectivos y los selectivos beta 1, pero que tienen una característica fundamental que es que además de ser beta bloqueantes, reduciendo sobre todo el gasto cardíaco, tienen otros efectos que les dan la categoría de ser vasodilatadores. Ya vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? ¿Sí? Antes de pasar a la siguiente lámina, ¿qué es un agonista parcial? ¿Qué es un agonista completo? ¿Y qué es un agonista inverso? Farmacología básica. Indispensable para terapia. Pues anoten para la próxima clase, me van a consultar qué es un, este dato ya no consulten porque no viene mucho al caso. ¿Qué es un agonista parcial? ¿Qué es un agonista completo? ¿Y qué es un agonista inverso? Tal vez, solo para ver, un agonista parcial puede ser que no hace el efecto completo, sino, sí. Claro, por ahí va, por ahí va. Sí, efectos completos que generan todo el estímulo para completar el... Revísenme los conceptos. ¿Sí? De manera general les digo lo siguiente. Dependiendo de las dosis, el fármaco va acumulándose en la sangre, alcanzando concentraciones plasmáticas. Y cuando el fármaco llega acá, a este nivel, la cantidad de plasma, produce un efecto agonista parcial. Pero si sube más las dosis, ese mismo medicamento puede ocasionar un efecto de tipo antagonista completo. Antagonista. Como una nicotina. Eso es muy interesante. ¿Como qué? Nicotina. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, miren, para el efecto, por ejemplo, y me voy a pasar acá a esta lámina, de la clasificación de los beta bloqueantes, aquí están, los mismos que vimos aquí, están acá. Fíjense ustedes que hay una tercera columna que habla de lo que se llama actividad agonista intrínseca. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que el acebutolol, que es un beta 1 bloqueante cardioselectivo, antes de ejercer su efecto de reducir el gasto cardíaco para bajar la presión arterial, tiene actividad agonista intrínseca. Eso significa que el acebutolol al principio de su administración puede más bien aumentar el gasto cardíaco y subir la presión arterial, porque tiene una actividad agonista intrínseca. Y eso depende del concepto que van a revisar ustedes de qué es un agonista parcial. Y luego, cuando se van estabilizando sus concentraciones plasmáticas, se vuelven estables, ejerce ya su verdadero efecto de tipo beta, antagonista de los beta 1 bajando la presión. La pregunta que yo les hago aquí es de estos 5 beta 1 bloqueantes,
¿Cuál es el que ustedes no utilizarían por el riesgo de que al principio haya hipertensión arterial? ¿Cuál no utilizaría de estos cinco? Para ver si están despiertos. Pues vamos a hallar la glucosa baja y la falta de sueño ocasiona estragos. Porque tiene actividad agonista intrínseca y eso ocurre con el dolor, ocurre con el cardiologio, ocurre con el semiprolol. O sea, el mensaje, miren, es que estos fármacos, y de manera general muchos fármacos, pueden actuar como agonistas parciales al inicio y luego como antagonistas completos, antagonistas. Y para el caso de la semiprolol hay que tener mucho cuidado porque al inicio del tratamiento puede más bien subir la presión arterial. ¿Okay? Y lo otro que quería comentar es esto, ¿no? Que son 6 los efectos vasodilatadores que pueden producir algunos de los beta bloqueantes, ¿sí? Que no les extrañe, por ejemplo, que algunos beta bloqueantes son también agonistas de los receptores beta 2 por este concepto del agonismo parcial. Y el semiprolol, carvedol y el bopindolol por este mecanismo producen vasodilatación actuando sobre los receptores beta 2 de los vasos y bajan la presión también. Algunos producen óxido nítrico estimulando la sintetasa de óxido nítrico, otros tienen antagonismo receptores alfa 1, bloqueo de la entrada de calcio, actúan como antagonistas del calcio, aperturas renales de potasio y actividad biocinante. Inclusive aquí pueden ver dos que son muy interesantes para obstetricia, que son el carvedilol y el metalonefrol, ya lo comenté, que además de ser beta bloqueantes también son antagonistas de los receptores alfa-1 vasculares para producir vasodilatación. Entonces estos efectos que están graficados aquí en una higino, pues produciendo vasodilatación, han añadido a los beta bloqueantes para desarrollar lo que llamamos los de tercera generación, que además son vasodilatadores. Esa es una pregunta de examen. ¿Sí? ¿Por qué llamamos de tercera generación a los beta bloqueantes? Bueno, y casi para terminar, este cuadro que es de Katsum, lo amplío acá, únicamente para recordar los efectos vasodilatadores, que un poco veremos también en la próxima clase. Sobre todo por el tema de que ya vimos, ¿no? El antagonismo alfa 1, el antagonismo de los receptores de la angiotensina o el efecto vasodilatador directo, pues es clave actualmente para el buen manejo de la presión arterial, sobre todo porque hay pacientes que a veces el efecto beta bloqueante no es suficiente para bajar la presión arterial. Y también acá pues lo que sería el bloqueo de la enzima convertida de angiotensina. ¿De acuerdo? Entonces los antihipertensivos, de acuerdo a muchos de los libros de fármaco, están divididos en estos 4 grupos, incluidos los diuréticos aquí, que debemos siempre discernir a qué familia pertenece cada uno de ellos en función de que las moléculas sean utilizadas adecuadamente, sobre todo tomando en cuenta los efectos secundarios. Aquí están los bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Y bien, para terminar, siempre que utilicemos vasodilatadores en el manejo de la presión arterial alta, no hay que perder de vista algo que es fundamental, que el efecto vasodilatador obviamente al final del día disminuye la presión sanguínea. Pongan la atención acá, por favor, dejen el Facebook. Clase, dedíquense a la clase. No se enfoquen en la clase. Para la risa hay tiempo. Para esto apenas tienen 3 clases. Luego ya se acabó. Les decía que la baja de la presión sanguínea por el uso de los vasodilatadores desencadena esto que llamamos las respuestas compensatorias. Y la respuesta compensatoria fundamentalmente es un estímulo del sistema nervioso simpático. Y este fenómeno obviamente lleva aumento de la adenina, aumento del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Aumento de la resistencia vascular y puede nuevamente, aunque son medidas compensatorias, entre comillas, descompensar al paciente hipertenso, que al inicio estuvo bien manejado en su presión arterial, pero que luego vemos que no ha sido suficiente. Y son esos pacientes que pueden requerir 1, 2, 3 medicamentos para el buen manejo de la presión arterial. No se olviden de ese detalle. Cuadro de las dosis. Yo no soy muy amigo de aprenderse de memoria las dosis, pero ahí las tienen para que esta lámina que les voy a compartir la tengan en el celular. Siempre será de utilidad para el ATP, para el
externado rotativo. No dejen de tener eso, es muy útil. Y están aquí pues, los principales fármacos que utilizamos para el tratamiento de la presión arterial alta. No voy a comentar ya esto los más y un último concepto que me permito recomendarles. Si hay un efecto secundario de los inhibidores de la ECA molestoso e inconveniente, ¿cuál es? A todos, ¿no? Y eso obliga en muchas ocasiones, sobre todo en mujeres, a cambiar a los ARA2. Sucede que la enzima convertidora de angiotensina que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2 también es la responsable de transformar la racimina en metabolitos inactivos. Si yo bloqueo esta enzima con los IECA, también bloqueo esta transformación y la acumulación de la radicinina, que aunque es buena para la vasodilatación, es esta la responsable de producir la molestosa tos. Entonces no se olviden de ese detalle, no tanto para recordar que es la radicinina la que causa la tos, sino para recordar que los árados no están inmersos en este problema y que una buena estrategia es cambiar el inhibidor de la ECA a los ARA2 para efectos sobre todo en mujeres. ¿Preguntas? Ya, Facebook. Nos vemos la próxima clase. Gracias por eso.